vamos a entrar un poco a la introducción a la historia de los orígenes. Cuando vimos el estudio de la introducción al Pentateuco, y después dentro de eso hemos analizado lo que era la introducción al estudio del Génesis, definimos el libro dentro de una de las categorías posibles como un libro de repeticiones, al encontrarse dentro de la obra una gran cantidad de pasajes que repetían lo mismo. ¿Os acordáis? Los dobletes y los tripletes. Al iniciar el estudio detallado de este libro, es decir, al acercarnos al relato de los orígenes del mundo, lo que en teología se conoce como la historia de los orígenes, y que tenemos en estos primeros 11 capítulos, uno descubre que este libro es básicamente, o esta parte, es básicamente un libro de preguntas y respuestas. La atención del hombre primitivo, esto es algo que es normal, es decir, desde el principio de los tiempos, la gente se ha preguntado toda una serie de cosas. Es decir, ¿quién creó esto que existe? ¿Por qué existe el día y la noche? Es decir, ¿cómo se crearon los animales? ¿Por qué hay dos sexos? ¿Por qué la mujer pare con dolores? ¿Por qué, digamos, hay tantas lenguas? ¿Por qué hay tantas tribus? Es decir, había una serie de preguntas que estaban en el aire, y que a la gente le preocupaban, porque eran parte de su propia vida. Es decir, eran cosas que ellos querían saber. También conceptos como el dolor, la enfermedad, el pecado, es decir, toda una serie de cosas, ¿no? Y las respuestas a todo esto forman lo que se llama la cosmovisión, que ya hemos definido lo que era los conceptos de un pueblo relativos a la formación del cosmos y de la Tierra, a la creación y a la humanidad, y a sus principios y su relación con Dios y con el hombre. Volviendo al tema de las respuestas a estas preguntas trascendentes, porque estas preguntas son preguntas que para la gente tienen importancia. O sea, desde el principio de los tiempos, la gente se preguntaba, bueno, ¿quién ha creado todo esto? ¿No? Como hoy en día también se lo pregunta mucha gente, ¿no? Y es decir, ¿y por qué el hombre y la mujer somos tan diferentes? Y toda una cantidad de cosas, ¿no? Nos damos cuenta que existen, digamos, dentro de lo que son estos pasajes del capítulo 1 al 11, toda una serie de respuestas. Por ejemplo, ¿quién ha creado todo lo que existe? Pues la respuesta está en Génesis desde el 1.1 hasta el 2.17. Todo lo ha creado Dios. Es decir, hay un solo creador, como veremos en el siguiente capítulo. ¿Por qué existen dos sexos distintos? Porque Dios lo decidió así. Es decir, tenemos que tener en cuenta que antes de crear al hombre y la mujer, ya los animales habían sido creados con dos sexos distintos. Es decir, que la sexualidad no nace con Adán y Eva, sino que nace con los animales. Porque, es decir, es la forma de procrear, ¿no? Entonces, esto es algo que Dios ha decidido, que sean dos sexos, y esto también nos demuestra que frente a la situación de hoy, del por qué no poder tener, digamos, una pareja compuesta por dos hombres o por dos mujeres, pues es porque eso no produce procreación. Es decir, hay una razón muy evidente que está aquí en la Biblia. Es decir, si la humanidad a partir de ahora digamos, se rigiese solamente por parejas compuestas por hombres y hombres o por mujeres y por mujeres, desaparecería la humanidad. ¿Está claro? ¿No?
¿Por qué los animales tienen el nombre con el que los llamamos? Esa era otra de las preguntas. Claro, la gente decía, bueno, y yo por ejemplo hoy veía que tanto en griego como en vasco, era algo que me llamaba la atención, lo escuché por la radio mientras venía de Málaga. El nombre del delfín quiere decir el caballito que trota sobre el mar, en los dos idiomas. La etimología de la palabra, ¿no? El caballito que salta sobre el mar. Porque claro, como el delfín siempre va pegando saltos, pues entonces se ve claramente que la colocación de los nombres en una época tuvo que tener, digamos, un valor importante. Tanto es así que la Biblia se ocupa de decir que si no lo dijera no pasaría nada, pues nosotros reconoceríamos los animales y sabríamos que tienen un nombre, pero se encarga de decir que fue Adán el que se dedicó a irle poniendo el nombre a los animales. Eso indica que, digamos, los nombres de los animales en aquella época tenían un sentido. En nuestro tiempo, hoy en día ya tenemos asumidos los nombres de los animales, pero no les damos la importancia que se les daba en aquella época, ¿no? ¿Por qué? Otra de las grandes preguntas de esa época. ¿Por qué en un mundo bueno que ha sido creado por Dios existe el mal? Entonces, el mal existe a consecuencia de la desobediencia, ¿no? Y la respuesta la tenemos en el capítulo 3 de Génesis. ¿Por qué existe la rivalidad y las distintas razas? Pues porque, es decir, desde el principio, en el momento en que hay dos hermanos, ya puede empezar a existir una rivalidad entre ellos. Y existían ya ahí distintos descendientes, es decir, los descendientes de Sem y los descendientes de Caín. ¿Cómo se desarrollaron los diferentes oficios? Cuya respuesta está en el capítulo 4 del Génesis. Bueno, ahí los primeros oficios que se mencionan son los oficios pues de herrero, de músico, de prostituta, ya lo veremos, es uno de los primeros oficios que se mencionan, y lógicamente algunos de esos oficios de la antigüedad son claramente anacronismos, lo que ya hablábamos. Cuando se dice, por ejemplo, que Jubal trabajó el hierro, que Tubal-Caín trabajó el bronce y el cobre y el tal, y todavía, según la cronología de la humanidad, ni había llegado la época del hierro, ni la edad del hierro, ni la edad del bronce, ni la edad del cobre, ¿no? Entonces, es importante que nos demos cuenta, pero en estos primeros 11 capítulos se da respuesta a eso, para la sociedad de entonces. Hoy en día, estas respuestas son válidas solamente en parte, porque sabemos que estas respuestas, tal como están escritas, serían anacronismos. Entonces serían solamente en parte. ¿Por qué los queneos, que eran descendientes de Caín, mantenían un tatuaje en su frente? Es decir, había una tribu que era reconocida como descendientes de Caín, que tenían un tatuaje que parece que era como, ¿habéis visto lo que es el símbolo celta de la eternidad? Que es como una serpiente enroscada haciendo una espiral.
¿no? Pues ese era, parece, el tatuaje que llevaban grabados los queneos. ¿Eh? Entonces, parece que cuando los niños nacían, se les marcaba. Era una costumbre. En la época, digamos, como veremos cuando ya lleguemos a este capítulo, veremos cuando eso llega a ser algo que distingue a ese pueblo. Y entonces nos daremos cuenta que todo eso nos sigue enseñando el cómo fue escrito el material del Pentateuco. Porque esa tribu existía después de los tiempos de David. Los queneos. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, en el tiempo o en la época de David y de Saúl seguían existiendo los gigantes? Es decir, es algo que la gente que estaba allí, pues le preocupaba, bueno, ¿de dónde vienen los gigantes? Entonces, había que dar una respuesta a eso. La respuesta al tema de los gigantes está en el capítulo 6 de el Génesis. Y además es una respuesta que también se tenía en casi todas las culturas de la época. Es decir, por ejemplo, todas las mitologías antiguas tenían dioses y semidioses. Los dioses eran totalmente divinos y los semidioses eran dioses con características humanas y que se mezclaban con los humanos, que podían procrear con los humanos. Bueno, eso es lo mismo que se menciona aquí, como veremos más adelante, en el capítulo 6 de Génesis, con respecto a una serie de ángeles que decide tener relaciones con las mujeres. Y a raíz de ahí, de esa relación antinatural, porque no era natural que un ser angélico se mezclase físicamente con una mujer, ¿no? Es decir, no era natural. Entonces, a raíz de esa situación, se produce un tipo de personas de gran estatura. Cuando decimos de gran estatura, no decimos de 4 metros. Normalmente eran 2 metros y pico, 2 metros 30, pero en una cultura en la que la gente medía como mucho 1,60, 1,70 y alguno, como en el caso de Saúl, que parece que medía más de 1,80, pues ya era una persona alta que dice que le sacaba a todo el pueblo una cabeza, pues la media de tamaño del pueblo era de 1,60 m o así. Entonces encontrarte de pronto con gente de 2,15 m, 2,20 m, no, ya a nosotros, algunos jugadores de baloncesto, nos parecen casi gigantes, pues imaginaos para esa época, ¿no? Luego, ¿por qué y cómo vino el diluvio? Es decir, el diluvio era un hecho que ya era conocido y que era reconocido y aceptado, pero había que saber cómo llega, por qué llega y cuándo termina. Y además, ¿qué abarca? ¿Qué recoge? Bueno, pues todo eso lo tenemos en el capítulo 6 del Génesis. En el capítulo 10 se habla acerca de cómo se formaron las naciones. Es decir, todo, claro, evidentemente el capítulo 10 tuvo que ser escrito después de que ya estaban formadas todas las naciones. Si no, no se pueden contar los cientos de naciones que ahí se mencionan. Y como veremos cuando lleguemos a esa segunda, al final de este capítulo, pues cada una de esas naciones estaba identificada con determinados pueblos de entre el siglo X y el siglo V, que es la época en la que está escrita el Pentateuco, con lo cual se nos comprueba otra vez lo que venimos diciendo, que este no es un texto escrito por una sola persona, sino que es un texto que ha sido registrado por varios escritores a lo largo de varios siglos. ¿Y por qué existían las distintas lenguas? Con eso se puede decir que se da respuesta a toda una serie de preguntas que, como vemos, son trascendentes.
son preguntas de calado, son preguntas que tienen peso. Y lo que sucede es que la gente no se da cuenta que el libro del Génesis es mucho más que una historieta de la creación. Porque nosotros lo que conocemos normalmente del libro del Génesis es la historia de la creación y la caída. Luego ya viene el diluvio, pero en realidad es muy poquito lo que conocemos del libro del Génesis. Y el pueblo de Israel, pues, necesitaba tener claro lo que eran las razones de esas cosas que a ellos les preocupaban. Ya hemos dicho que el pueblo hebreo entendió, especialmente tras el retorno de los exiliados en Persia a Judá, estos 11 primeros capítulos del libro del Génesis como una especie de catecismo, con el cual adoctrinar en su fe a toda la nación judía que se reunificaba tras el cautiverio, ya que en ellos se encontraban las respuestas a las preguntas más trascendentes que se planteaba toda la nación hebrea. Era, por tanto, es decir, estos primeros 11 capítulos del Génesis eran, por tanto, una declaración religiosa. No eran solamente dar respuestas, sino era establecer todos los principios de una religión. Es decir, aquí se conjugaban varias cosas. Se daba respuesta a las inquietudes de la gente, pero al mismo tiempo se ponían las bases de una religión. Al declarar, por ejemplo, que el único creador era Dios, Jehová, o Yahvé, o llámale como quieras, o Elohim, es decir, al declarar eso se está haciendo un planteamiento religioso completamente distinto al que había en todas las naciones de alrededor. Todas las naciones de alrededor tenían muchos dioses y los dioses construían o creaban distintas partes de lo que era la humanidad. No, son principios religiosos. Tenemos que distinguir entre lo que es la religión y lo que es lo espiritual. Lo que viene del mundo espiritual viene de arriba, viene establecido y eso es inalterable. Los principios religiosos cambiaban de acuerdo a la religión de cada cultura. Por lo mismo, este relato no puede ni debe verse como un registro histórico de la acción creadora de Dios, sino como una reflexión teológica adecuada a su tiempo sobre el poder creativo del Todopoderoso y su omnipotencia sobre todo lo creado. Es decir, recordemos, el libro del Génesis ya hemos dicho que no era ni un libro de historia, ni un libro de ciencia, ni un libro de matemática, ni un libro de antropología, pero aquí nos damos cuenta que es una reflexión teológica, porque hay que darle nuevamente, un planteamiento religioso a un pueblo que lo ha perdido. Y desde un análisis objetivo e histórico-crítico, en el relato de la creación es muy fácil descubrir la influencia de las culturas egipcia y asiro-babilónica en la historia de los orígenes del libro del Génesis. Aunque esto lo vamos a tratar más detalladamente cuando lleguemos a cada capítulo, pero es importante que entendamos cómo los conceptos egipcios y asiro-babilónicos han influido sobre los conceptos judíos de la creación y de la relación de Dios con el hombre. Para los egipcios y los asiro-babilonios, la tierra surgió del agua, lo que ellos llamaban el gran abismo, lo cual se observará con mayor atención al tratar estos textos. Pero además, para los babilonios, la cuna de la humanidad se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates, lugar que también recoge el relato yavista de los orígenes, así como el lugar del paraíso babilónico o Edén judío que se encuentra en el mismo lugar.
Es decir, el paraíso o el jardín de Edén o el huerto de Edén, llamémoslo como queramos, según el texto bíblico, está situado en la confluencia de 4 ríos. Y da el sitio exacto. Entonces, era un sitio muy fértil, evidentemente, porque estaba regado por 4 ríos. Por tanto, ese concepto de jardín, huerto, que Enrique sabe muy bien, porque se necesita agua para poder tener un jardín o un huerto, ese concepto de judío y de todo el mundo, del huerto, del Edén, del jardín, es decir, era algo que provenía de culturas anteriores. Babilonia significa confusión, ¿no? ¿Qué? Babilonia significa confusión. Sí. También. ¿Qué decías tú? No, que esta parte me hace reflexionar, haciendo una comparativa con el mundo actual, Sí, acerca de cada cultura tiene, digamos así, desarrollada su propia tecnología, ¿no? Y en Sí. este caso, pues reflexionando un poco los recursos que habían y demás, sí, y sabiendo de que había culturas que iban mucho más avanzadas que otras, claro. pues Babilonia era lo permitirse máximo. ser Lo influenciado a través de los datos que hubiesen tenido, pues, Claro, Pero meter Babilonia en la creación, antes de la creación, ¿cómo? No puede claro. ser. Pero ahora te das Tenemos cuenta que que es tener, el siglo que era. claro, tenemos que tener en cuenta que las dos grandes culturas de la época era la cultura asirio-babilónica. No solamente los babilonios vinieron después de los asirios, pero eran toda una gran cultura. Y los egipcios. se supone El que libro antes ese que me de- gustó mucho cuando yo lo leí cuando jovencillo es Babilonia y Misterios Esos religiosos. son eso eran tremendos. Sí. Eso me abrió a mí la mente de una manera. Sí, tú verás, a mí me gustaron, yo lo leí recién convertido porque se acababa de publicar y eran unos libros revolucionarios porque identificaban muy bien a la Iglesia Católica con toda una serie de conceptos idolátricos y todo lo demás. Pero el autor tergiversaba determinadas cosas para intentar poner todavía peor a la Iglesia Católica. Entonces, eso se ha sabido después y algunos de los datos que él da son falseados. Entonces, hay que, ahora que ya lo sabemos, pues aunque mucho del libro es válido, ¿entiendes? Es decir, yo ya hoy no le doy a ese libro el mismo valor que le di cuando lo recibí. Cuando lo recibí era, bueno, maravilloso y se lo recomendábamos a todas las personas, ¿no? De hecho, fijaos, la mujer de Cristóbal, Loli, que estaba en esa época conociendo el Evangelio, ella era muy católica y ella no quería aceptar el Evangelio. Y yo recuerdo que le presté ese libro y le dije, después de que lo hayas leído, hablamos. Y ella no llegó a terminar de leerlo, ella dijo, me he dado cuenta ya del error de estar dentro de la Iglesia Católica. Y fue bautizada a raíz de ahí. Es decir, que algo que incluso tenía partes mentirosas, por decirlo de alguna manera, Dios lo utilizó para llevar a alguien al Evangelio. Y me imagino que a mucha más gente. Entonces, fijaos, una vez aceptada la influencia religiosa que varios siglos de dominio pueden dejar en los pueblos dominados por cualquier imperio, debemos conocer, aunque sea por encima, algunos de los conceptos cosmológicos de las naciones dominadoras de Israel, ya que, como es evidente, sin duda alguna, esos conceptos se filtraron en la cosmovisión hebrea. Entre los grandes descubrimientos en las pirámides de Egipto se encuentra uno que muestra el concepto del origen del mundo existente durante la sexta dinastía. En una historia de la creación descubierta en la tumba del faraón Pepi I, se dice que el mundo viene del caos del océano universal, al que los egipcios llamaban Nu o Nun, el cual existía cuando todavía no había cielo ni tierra, no había hombres, ni existían todavía los dioses, ni la muerte. Es decir, que si nos damos cuenta, los egipcios tenían el concepto de que lo primero
que se produjo era el caos. Y después del caos, digamos, aparecen los dioses. El libro del Génesis empieza al contrario. En el principio empieza con Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Y ahora se produce un caos. Y en el versículo 12 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. El término caos que se emplea en griego. ¿Eh? Es decir, que... Esto sí, no es un antónimo de cosmos, ¿no? que no es un antónimo de cosmos. Es decir, el caos es desorden. El término caos es desorden. Entonces, aquí, sobre esto hay que... ¿Desorden o sin formar también se podía decir? ¿Cómo? ¿Todavía sin formar todavía? Informal. ¿O estaba sin formar? Porque en tu caso No, todavía no estaba formado. el concepto hebreo de caos es algo que estaba, digamos, bien hecho y que por alguna circunstancia extraña se descompone. Ujú. Es decir, por ejemplo, tú arreglas una habitación, entra un ladrón y te la deja hecha una guarrería. Eso es un caos. Eso es un caos. ¿No? Ese más o menos era el concepto, digamos, que se tenía. Por eso, por ejemplo, si os dais cuenta, en la Biblia Thompson se creó, bueno, en el siglo XIX, lo que era una teoría que se llama la teoría del Grand Gap, que quiere decir más o menos como la gran grieta, ¿no? Indicando que entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis se produjo la primera creación, que era una creación angélica. ¿Sí? Entonces, esa creación angélica... Al principio fue que fueron creados los cielos. Claro, pero el texto no empieza con la creación de los ángeles, empieza con la creación de los cielos y de la tierra. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que como entre el versículo 2 cambia directamente a lo que es el concepto de decir, y estaba el caos sobre todo, pues, según los hebreos, se tenía que haber producido algo. En las culturas antiguas siempre era una lucha entre los dioses. Los dioses tenían una lucha, se producía un caos, y entonces uno de los dioses se tomaba el trabajo de empezar a crear nuevamente la tierra, o recrear, porque hay dos verbos en hebreo para hablar acerca de creación. Uno es el verbo bará y otro es nefam, me parece. Entonces, los dos verbos tienen significados distintos. Uno significa crear desde donde no existe nada y otro recrear. Y a partir del versículo 2 parece que se empieza a hablar acerca de recrear en hebreo. Pero toda esa teoría es una imaginación de este hombre, que como se metió en las notas de la Biblia Thompson, pues la gente del pueblo evangélico ha asimilado de una manera muy normal, como indicando que efectivamente, es decir, en esa guerra, digamos, angélica que hubo según Apocalipsis, en las que 3/4 partes del mundo angélico se pusieron de parte de Dios y 1/4 parte se rebeló contra Dios, y esa 1/4 parte fue echada a la tierra. Al ser echada a la tierra se produce un cataclismo, se produce un desorden, y entonces lo que empieza el versículo 2 es a empezar a contar la recreación de eso. Esa es la teoría de Thompson. Pero hay que cogerla con pinzas, porque no tenemos certeza de que eso pudiera ser así, y se entra mucho dentro de lo que es el terreno de la especulación. ¿Sí? Entonces,
con eso hay que Hay que tener... callar donde la Biblia calla. Exactamente, ¿no? Entonces, de hecho, fijaos, una cosa que sí es llamativa es que cuando los egipcios llamaban al caos el Nu o el Num, ¿eh? El término Nu o Nun significaba prácticamente lo mismo que en hebreo, es decir, era la oscuridad absoluta. Por eso lo primero que se crea en medio de la oscuridad absoluta es la luz. ¿Sí? Es decir, que la luz no es el sol. Recordemos, la luz es lo que ilumina independientemente de que haya sol o no haya sol. Los planetas fueron hechos Es después. decir, hoy lo entendemos mejor porque tenemos luz que no viene del sol. En aquella época en la que no tenían otra luz que viniese del sol, les costaba más trabajo entender esto. ¿Sí? Este mismo concepto del caos lo mantuvieron las religiones de Asiria y Babilonia. Ya que aquí, si os dais cuenta, hemos mencionado primero a los egipcios, porque los datos que tenemos de este registro son más antiguos en el tiempo que los datos de los asirios babilónicos. Entonces, primero vienen los egipcios según los registros escritos. A mí me gusta siempre basarme no tanto en lo que se supone o en lo dicho, como decía Gunkel la semana pasada, ¿no? En lo dicho, lo contado, sino, es decir, a mí me gusta basarme en lo escrito, porque de lo escrito tenemos constancia. Y entonces el escrito es siempre un referente, es una forma de testificar o refrendar lo que se conoce, lo que se sabe. ¿Sí? Entonces, primero vemos lo que es el registro de la creación saliendo del agua, evidentemente, y luego vamos a ver el registro del caos según las religiones de Asiria y Babilonia. La epopeya de la creación, el Enuma Elis, recoge el siguiente relato en forma de poema. Dice: cuando sobre lo no nombrado estaban los cielos y la tierra, todavía no había sido llamada por nombre, dice, Apsu, el abismo, el caos, aquí, si os dais cuenta, todo se va mezclando. Era el comienzo en el principio, y el caos de Timnat, la madre de todos ellos. Las aguas fueron recogidas en un solo lugar, pero no había habido cosechas aún ni las plantas vistas. En este tiempo, los dioses no habían aparecido aún, no tenían nombre ni sus destinos habían sido fijados. Es decir, que si nos damos cuenta, según los asirios y los babilonios, antes de que existieran los dioses y todo lo demás, existió el caos. Ese desorden. ¿Vale? Ahora, después de descubrirse estas tabletas de la creación, un arqueólogo famoso descubrió en 1891 otras tablillas de barro bilingües, es decir, estaban escritas en sumerio y babilonio, que completaban el relato de la creación de una manera muy parecida a la que encontramos en nuestros relatos yavistas de los orígenes. En este relato se habla del dios Ea como el creador de todas las cosas. ¿Y cómo fue ese dios quien dio nombre a los dos ríos principales de Mesopotamia? El Tigris y el Éufrates. Es decir, si nos damos cuenta, todo estaba relacionado. Es decir, el hecho de nombrar los ríos que también se mencionan en los primeros 11 capítulos del Génesis, todo eso tenía un entorno geográfico, cultural, sociológico, que era, es decir, que era el mismo para toda la cultura. Sí, lo compartían. Entonces, fijaos, por ejemplo, se dice: Ea ató los juncos para formar una presa en el agua. Hizo barro y lo mezcló con las cañas de la presa. ¿Os dais cuenta? Parecido al relato del hacer el barro. Para que los dioses pudiesen habitar en el asiento de su soberanía. El ganado de los campos, las criaturas vivientes del campo él creó.
El Tigris y el Éufrates los hizo y los colocó en sus lugares dándole buen nombre. Es decir, como indicando, este nombre que tienen los ríos es un nombre divino, es un nombre dado por Dios, ¿no? El musgo y las semillas del pantano, los juncos y las cañas Él creó. Él creó la hierba verde del campo, la tierra, el pantano, la jungla, la vaca y su cría, el carnero, la oveja y su cría, el cordero del aprisco, etc. Es decir, si nos damos cuenta es otro relato de la creación, escrito pues en 2000 y pico de años antes de que viniese Jesús. ¿Sí? Con lo cual nos damos cuenta que si el texto que nosotros tenemos pertenece entre los siglos X al V, pues fijaos si esta historia ya era conocida e importante en las culturas de alrededor de Israel. Es decir, que es que esto tenía muchísimo que ver. La similitud existente entre estos conceptos egipcios y semíticos del origen de la tierra y la cosmovisión hebrea es más que evidente, pues también en la Biblia la tierra sale o se hace visible del agua, dice 2 de Pedro 3:5, porque la tierra salió del agua, ¿no? Lo dice así. Y más concretamente así se ve en el relato sacerdotal de la creación. No es que la tierra sale del agua, sino que al reunirse la tierra en un lugar y unirse o separarse los territorios, como hoy en día ya se sabe, pues, digamos, se producen espacios de tierra seca y espacios de concentraciones de agua, que son los mares y los océanos. Para los egipcios y babilonios, como ya hemos comentado, el mundo procede del caos, pero para ellos el caos no es una situación, un estado, sino una criatura. Es decir, el caos es un dios que mata o crea. Los egipcios lo llamaban Nu y los babilonios Timnat, pero están hablando de lo mismo. La oscuridad, lo que destroza, lo malo. El redactor sacerdotal pone el caos como una situación. Es decir, fijaos la diferencia de tener el caos como un dios que crea o que mata a tenerlo como una situación que se produce después de que Dios ha creado la tierra. ¿Y? También, Bernardo, el hecho de que cuando venían estaban ya totalmente deformados, venían sin orden, y cuando escribieron aquello querían dar la imagen esa de desorden, de caos, y cómo pusieron, cuando crearon este relato, quisieron poner un poquillo a la gente como alerta para que estuviera un poquillo en orden. Claro, pero es que si nos damos cuenta, los relatos ya traían el desorden. Es decir, el relato, digamos, sacerdotal, que es el último que se escribe, pues ya cuenta o empieza con lo que es el desorden, después de que se declara que Dios ha creado los cielos y la tierra. Y fijaos cómo lo dice. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero al mismo tiempo acusa la influencia babilónica al llamar al caos, en hebreo, Teom, lo que ya se sabe es una deformación del babilonio Timnat. Es decir, es prácticamente el mismo nombre, pero adaptado a lo que era el lenguaje hebreo. Objetivamente, la influencia de estos relatos antiguos en la relación del Génesis es algo irrefutable. Hoy en día nadie discute que estos relatos antiguos tuvieron mucha influencia en el texto del Génesis. Lo que la gente no quiere es reconocer que esto, porque se ha tenido el criterio de que como la Biblia es la palabra de Dios, pues lo de la Biblia es original, es lo primero, es lo máximo, y no siempre ha sido así. Es decir, mucho de lo que
tenemos en la Biblia ya se creía o lo tenían o lo usaban las distintas culturas que rodeaban a Yo, Israel. lo que me gustó mucho cuando estuvimos estudiando un poco sobre las leyes, o la Sí, ley, sí, sobre las leyes, y el capítulo tan concreto que tú pusiste, sí, toda la ley que había antes, sí, y lo del Talmud, lo sí. del diente por diente, y te das cuenta, no es que haya una copia, sino simplemente hay una forma de todo lo que había Una alrededor. Una repetición repetición, pero de lo que tú consideras que en alguna manera es útil para tu pueblo. Es decir, el pueblo hebreo ah, y los redactores sacerdotales, tenemos que tener en cuenta que los sacerdotes en la época del pueblo hebreo eran los únicos que sabían leer y escribir, y eran los que enseñaban. Eran al mismo tiempo los médicos, eran los jueces, eran prácticamente los que decidían todas las cosas, con lo cual su autoridad era tan grande que, es decir, tú no le discutías nada a un sacerdote, por decirlo de alguna manera. Los sacerdotes eran casi intocables. ¿Eh? Entonces, es muy importante que entendamos eso. Pero en este capítulo lo que yo he intentado es dejar claro cómo mucho de lo que tenemos no es original de la Biblia, del texto bíblico, sino que es anterior. Y que ha condicionado la redacción de lo que nosotros tenemos. De forma que, es decir, hoy nos damos cuenta de que prácticamente se está repitiendo el mismo relato, pero con distintos nombres, adaptados al lenguaje en el que se escribe. ¿Qué? Entonces, es lo normal. Entonces, si os dais cuenta, en el estudio, en este estudio, una de las cosas que yo sentí con más carga de parte del Señor era ir dejando a lo largo de cada capítulo etapas cerradas. Que pudiéramos entender una cosa y que esa cosa ya se nos quedase, digamos, fija en la mente y que pasáramos a otra, pero que ya partíamos porque íbamos a ir edificando una cosa sobre la otra. Y era importante ir dejando ideas cerradas o asumidas, por decirlo de alguna manera. Eso no quiere decir que haya que tragarse todo lo que yo pienso, pero por lo menos reflexionarlo. Lo que ¿Qué? sí es importante es divulgarlo, porque por mi experiencia, ¿no? Y Sí. sobre todo por la cultura de donde venimos, lo que me estoy dando cuenta es lo que se promueve es la ignorancia y no el conocimiento, porque te dice, tú tienes que aprender a orar, a leer la Biblia, entre Sí, comillas, porque no te enseñan a leer la claro. Biblia, y al final pues ves un montón de gente confundida, ¿no? Claro, porque la vida, que eso es algo de lo que probablemente predique la próxima vez que Miguel me pida predicar, la vida de la iglesia está centrada alrededor de nosotros y alrededor de nuestra reunión. Es decir, como todo está centrado alrededor de nosotros, a ti lo que se te dice es, mira, confórmate con ser una persona normal, que no crees problemas y que no discutas nada. Ese es el concepto general. Entonces, y yo digo, no, discute todo lo que puedas, indaga todo lo que puedas, escudriña la palabra, es decir, y no le tengas miedo a nada que sea distinto, porque puede que en medio de lo distinto tú encuentres la verdad. ¿Entiendes? La verdad muchas veces no es como un diamante, digamos que te lo encuentras ya tallado, sino es como una piedra que tienes que quitarle toda la escoria y toda la porquería que trae y luego ya se le puede tallar. Bueno, así es la palabra de yo Dios. veo que el desarrollo de, estamos leyendo el libro. Uh-huh. Nosotros ahora mismo, como ha dicho David, yo no hemos tenido ese estudio, pero viendo
evidencia de sobra, y tú lo sabías también, está bien, Sí, pero también por usted y por lo que yo he leído, ¿no? Que había una sí, repetición de lo que era el Génesis en otra sí, civilización. Yo no tenía eso ya hace mucho tiempo asumido. asumido, bien, pero claro, ya el concepto de lo que hemos de hablado, que usted ha dicho muy claro, que esa ley que tanto nosotros que la ley santa, por acá y por Sí, allá, tenemos que bajarnos un poquito y darnos cuenta que son repeticiones y que es como algo que se ha cogido y se ha adaptado para su pueblo. claro. O sea, que venía de Siria, venían como venían, y estos sacerdotes cogieron y cuando dieron, esta es la ley de Dios. Sí. Y la gente la quiere llevar hasta ese sitio. Claro, pero como en aquella época la gente no tenía cultura de otros escritos, pues para ellos lo Era, primero que se había dado era su ley. ¿Entendemos? Lo primero que ellos conocieron escrito fue su ley. Y entonces el pueblo judío consideró que sus leyes provenían directamente del cielo, sin darse cuenta que en otras culturas anteriores ya existían muchas de esas leyes que luego pasaron al Antiguo Testamento. Entonces, pero es muy importante que nosotros, digamos, tengamos eso claro porque ahora, a partir de que empecemos a analizar propiamente los versículos y los capítulos del libro del Génesis, nos vamos a encontrar con toda una serie de datos en los cuales vamos a ir diciendo, pues esto también se encontraba ya en esta historia sirio-babilónica o en la historia del diluvio babilónico o mesopotamio, es decir, sí, como vemos, los sí, semitas, que tú lo mencionas mucho, los semitas, remanencia de ahí, de los claro, semitas de porque Sem. los semitas son los descendientes de Sem, Sem. pero los descendientes de Sem se asientan de una forma, digamos, muy clara en lo que es la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates, es decir, la cuenca babilónica que se llama. Entonces, se asientan allí. Por eso, ah, incluso hoy en día, se reconoce históricamente que la cuna de la civilización proviene de esos lugares. Yo recuerdo casi recién convertido, con 17 años, que leí un libro que me impresionó muchísimo, que se llamaba La historia empieza en Sumer, que a lo mejor está todavía por ahí o se puede bajar de internet, pues a lo mejor ya está incluso descatalogado y se puede bajar, ¿no? Era interesantísimo porque te hacía ver que los registros más antiguos que hay sobre la civilización humana estaban hechos por los sumerios, que es decir, que eran los habitantes o los pobladores de Sumer. Sumer era una gran ciudad, además en el libro se te contaba todos los descubrimientos que se habían hecho sobre Sumer, que al principio no se creía en los sumerios y cómo fueron en las excavaciones descubriendo cantidad de cosas de Sumer hasta que se dieron cuenta que realmente fueron los primeros escritores que registraron, digamos, algo para que quedase para la posteridad, en tablillas de arcilla. Mi pregunta iba justamente hacia eso, y sobre todo el arqueólogo, bueno, no sé si es reconocido o no Zacarías Sitchin. Sí, Entonces, mi pregunta iba justamente hacia ahí, sí, porque como hemos comentado acerca de los datos históricos de las culturas antiguas, según lo que yo tengo entendido, más antiguas que los egipcios y los babilónicos eran los sumerios, ¿no? los sumerios, sí. Y de los que se tiene registros y que todavía se están estudiando las tablillas y demás. Sí, sí, es que hay miles de Entonces, tablillas. Zacarías Sitchin sí es una persona, digámoslo así, fiable. Hombre, es fiable en el tema arqueológico, es decir, como arqueólogo es un genio. Luego lo que pasa es que su fe parece que no está demasiado, digamos, de acuerdo con lo que No es. es muy cristiano, pero No, lo no. que yo he podido leer y ver, pues me parece bastante interesante, sobre Sí, todo por los datos de lo que dice, ¿no? Los
Claro, la creación claro, y los dioses que vinieron del cielo. claro, Que claro. se está haciendo un poco espectáculo, digámoslo así, más tipo como ficción, pero que la parte seria es muy interesante. Pues es Claro, que, porque este hombre a lo que se ha dedicado es a coger muchas de las historias antiguas y novelarlas. Entonces ha hecho varios escritos en los cuales él, digamos, metiendo a los dioses de por medio, tal como contaban las mitologías antiguas, la mitología sumeria, asiria, babilónica, pues ha hecho una cantidad de historias parecido al caballo de Troya 1, caballo de Troya 2, caballo de Troya 3, ¿no? Entonces, esos son formas ya de sacarle el dinero a lo que es una idea. Es decir, tú coges una idea y si eres lo suficientemente inteligente como para desarrollarla y conseguir que la gente lo lea y le capte la atención, te vuelves millonario, como están yo haciendo cuando esta veo gente. ahora, por ejemplo, fíjate que cosas más simples, pero como los otros días se predicó, ¿no? Cómo el cuerpo a sí mismo se defiende de sí mismo. Ujú. Cómo se defiende cosas que no son reales, porque ahí tenemos que ver simplemente con una Biblia crítica. Claro, Aquellos hombres que han leído Reina Valera dicen, yo soy de Reina Valera. sí. Es de cosas más insignificantes, pero vemos que el hombre cómo se defiende, como lo que ha conocido, no se Sí, deja, como si fuera lo como único. era lo único, no se deja decir, no, esta tiene mejores bases, tiene más antigua, tiene mejores autores, tiene... Claro, Y si le dice, yo claro. soy de mucho esto. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros no estamos... Ya es una cosa tan simple, una Biblia, Sí, y sí. no queremos cambiar una crítica a una normal, aunque se llame también Reina Valera, no Sí, queremos pero cambiarla. el problema, el Es el problema, hombre. el problema es que la gente convierte lo que es un medio, que es la palabra, lo convierte en un fin. Cuando tú conviertes el medio en un fin, lo conviertes en un ídolo. Y entonces yo recuerdo el caso del hermano Noel Ospina, que era un pastor de Barcelona, del principio de nosotros convertirnos, que él, cuando él se ponía a leer la Biblia, él utilizaba la versión del 1809. La que hay antes de Es 911. decir, eso era horrible para entenderlo, ¿no? Pero, y ahora tú tenías que ir, nosotros la leíamos en el 1960, es decir, que ya era avanzada, ¿entiendes? Bueno, pues él se negaba a leer la 1960 porque decía que él, la que se conocía y con la que él se había criado, era con la del 1809 y que había que seguir utilizando porque esa era la verdaderamente ungida. Imaginaos, ¿no? Entonces, son barbaridades que tú escuchabas y que tú, aunque eras joven, pero que tú decías, mira, déjate de tonterías. Sí, Yo he llorado, porque a mí, por ejemplo, en aquellos tiempos, hace 30 años, una versión, la de Jerusalén, para mí era lo mejorcito. Mira sí, la que, para mí, pero la de sí, Jerusalén me encantaba, me encantaba. Y yo tenía Biblia, y cuando llegaron aquellos hombres que se creían que eran maestros, cogerme la Biblia y decir, esto no vale para nada. ya, Mira, yo dije, Dios mío, cómo puede ser que uno quiera servir al Señor y haya personas con tan poco temor? Cuando esos hombres son una universidad y hay una traducción, ¿por qué no te interesa ver qué hay detrás de una universidad? ¿No te claro, interesa dónde vienen las raíces de esta versión? ¿No te claro. interesan las cosas del Señor? Pues tú lo vas a ser espiritual, revelación, Ya no. ves, Tiene que haber un la conocimiento, tiene que haber una investigación investigación. Entonces, está, sufrí porque cuando tú tienes algo que sabes cómo es, no puedes hablarlo porque entonces eres un clasificado. sí, eres un Eres un hereje. clasificado, eres un hereje. Mm, Y entonces nos damos cuenta que la Biblia es mucho más, que cuando claro. nosotros vamos desarrollándonos, aunque nosotros estamos en la fe, que la fe está Bienvenido al puesta club, en ¿no? nuestro Señor Jesucristo, en lo que usted dice, que Sí, esto que estamos estudiando no va a no terminar que los siglos fueron hechos por fe, que no, claro, la gente claro. cree por fe, que no es por conocimiento ni ciencia. Pero es decirte que parece mentira que haya gente con universidad, gente con un nivel Con una grande como yo, preparación. pues yo no tengo nada. Y a lo mejor yo
gente que además están enseñando con un doctorado. ¿Por qué no se quieren transformar o meterse en datos y decir, oye, que esto es una repetición y esto que estamos diciendo, no, ¿por qué no lo ven tan normal? ¿Por qué no te lo ven tan normal? Es que no lo entiendo. Porque es más fácil ser políticamente correctos y no crearte problemas. ¿Entiendes? Es decir, yo, por ejemplo, yo en mi vida nunca he tenido esa actitud. Yo he sido siempre un crítico. Siempre. Desde los 15 años de convertido. Porque Dios me dio esa impronta de decir, no te conformes con cualquier cosa. ¿Entiendes? Y entonces eso me ha permitido, a decir, sin perderle el valor y la verdadera estima a la palabra que le tengo y el respeto y bueno, yo digo siempre que la palabra de Dios ha sido mi vida. Yo me acuerdo una vez veo una versión Paulina, una Paulina, Sí. y yo con todo mi corazón, era preciosa. Y yo la vi, iba, ya no tenía dinero para comprarla y la vi, estaba en el mercadillo y yo le dije a la mujer, mire usted, cada vez que venga aquí a vender, le voy a dar a usted tanto dinero. A ver si me la puedo llevar. Y la mujer me vi allí en entusiasmo mirándola y el Señor me regaló. Dice, mira, hay aquí un libro, una como esta, usada. Y un día llegaron por aquí y la dejaron olvidar. Y es la misma que tú quieres comprar. ¿Tú la quieres que te la voy a regalar? Y ahí vi yo a Dios. Yo vi a Dios. Cuando yo me vi esa versión Paulina, ahí, que pero claro, yo tenía algo nuevo, algo donde yo podía leer en aquellos tiempos que era la Paulina, la Erte, la Divino Verbo. Yo iba detrás de todas. Claro. Era sorber, ¿no? Yo me compraba libros católicos. Uh-huh. Me compraba mis libros católicos. ¿Por qué? Porque yo sé que había en los católicos había un nivel, y ellos tenían todos los libros, tenían todas las cosas, y ellos tenían. Hombre, es que la teología buena la tenían ellos. la... ¿Te han llamado hereje a la carta? No, porque nunca, no, yo no sé, yo no, A mí sí, nunca solamente he sido por cuestionar que la versión que teníamos Reina Valera del 85 Sí. no era correcta. Dije, no, es que hay muchas versiones y esto no es correcto. ¿Por qué estás contando? Yo hay sitios que no estoy bien por eso, porque está uno predicando y escucha una cosa y dice, si yo digo lo que pienso, me van a decir, ¿qué me van a decir? Y me siento molesto, ¿por qué? Se supone Porque que la encomienda es hablar la verdad, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé si Sí, lo yo que sucede... desarrollado, no sé, Lo que sucede... y con la gente, porque tú no puedes, a una verdad no lo puedes, antes de ser un contencioso mejor que te calles. Sí. Antes es mejor tenerlos por amigos que por que Hombre, lo que sucede es que las personas son más importantes que las ideas. Para Jesús lo fueron así y para nosotros tienen que ser. Entonces, es decir, si mi verdad va a romper una relación o va a crear un problema, yo creo que es sabio buscar el momento y la oportunidad en la que puedas hablar con esa persona a un nivel privado y personal en el que puedas mostrarle a lo mejor otra manera de ver las cosas. Pero siempre desde el respeto y no diciendo, bueno, tú eres un tonto que no te has preocupado de nada y esto y lo otro, sino diciendo, mira, hay distintas maneras de explicar esto y hay distintas maneras de interpretar esto. Entonces, desde una perspectiva seria, tú puedes enseñarle a la gente que no hay una única forma de entender todas las cosas, sino que hay muchas formas de entender las cosas y que nosotros podemos, digamos, conocer las distintas formas. No es algo malo, al contrario, te enriquece y te da claridad para tú definir una forma propia, con la cual tú te sientes más identificado. ¿Entiendes? Entonces, eso es importante. Bueno, quería estudiar de nuevo, me fui a la universidad. Y cuando yo fui a esta universidad de aquí, la Carlota, y empecé a escuchar a esos profesores, yo dije, yo no aguanto, yo no. Claro, cuando has estudiado 3 años aquí, nosotros estudiamos 3 años, 3 niveles muy básicos, que fue el SEAN, eran muy básicos, pero claro, Bernardo traía fotocopias, iban metiéndonos el Reino del Norte, iban metiéndonos el panorama bíblico, nos metía de todo. Aparte que nos iba enseñando, nos daba mucho más apoyo. Sí, Mucho apoyo. Pero claro, cuando te acostumbras a estudiar de esa manera
aprender. El ambiente es muy importante. Yo no voy a estudiar teología, yo no voy a hacer ese esfuerzo, para venir con el dolor de cabeza. Bueno, Diga la Carlota. sí, sí. No sé si hay alguna pregunta sobre el tema de hoy, aunque yo creo que queda bastante claro la gran influencia que ejercieron las culturas antiguas en la escritura. Quizás la que menos influencia tuvo fue la cultura persa porque fue la última y porque además, digamos, al poco tiempo, Ciro dio el permiso para que se volviese a Jerusalén, pero lo que fueron los asirios, los babilonios, los egipcios, que recordemos, los judíos pasaron 430 años en Egipto, ¿no? Todo eso tuvo que afectar a un puñado de generaciones que perdieron completamente la noción de a quién había que adorar y además, como eran esclavos, no tenían derecho a ejercer su religión. Los esclavos no tenían derecho a ejercer. Bueno, yo me escuché, por ejemplo, Nehemías, cuando empezó Sí. a meter, a traducir sin vocales y empezó a traducir las letras de lo que estaba eso escrito. Sí. Pero No, Nehemías no fue el que empezó a traducir sin vocales. El Esdras. Cuando hizo eso, ¿qué letras cogieron? ¿Qué sabiduría cogieron para interpretar y para hacer todas estas cosas? Claro, pero es que hay que tener en cuenta que es que ellos estaban utilizando un idioma que era un idioma... El caldeo, no, era el acadio. El acadio y luego se unió al caldeo. Entonces, en esa mezcla que se hizo no existían las vocales. Entonces, se escribía con consonantes y tú las vocales las inventabas, por decirlo de alguna manera. De forma que no todo significaba lo mismo en todos los lugares. Por eso muchas veces encontramos en el Antiguo Testamento que para descubrir si una persona era de una región o de otra, se le hacía una prueba de que dijesen una palabra que les costase trabajo, como Shibolet, ¿no? Es decir, eran cosas que eran como pruebas, digamos, para decir, no, tú no perteneces aquí, pues tú no puedes decir bien esta palabra. En la actualidad hacemos eso de utilizar solo consonantes y la liamos. Claro, claro. Pero hay que tener en cuenta que los que empiezan a meterle vocales al texto hebreo son los masoretas. Ellos son los que empiezan realmente a darle una estructura de idioma, digamos, muy similar a la de los idiomas ya indoeuropeos, que tenían, como el latín, que tenían una cultura en la que se contaba ya con las vocales. Y entonces, lógicamente, pues, digamos, se crea de un idioma que durante una época no tuvo vocales, un idioma nuevo con vocales. ¿Entiendes? Entonces, pero, es decir, el cómo se leyese en aquella época, como no hay grabaciones, Claro. no sabemos. La gente ¿no? llorando, escuchando. Yo llorando, lo que sí he sabido por mi amigo Joseph Cohen, que es bueno, ya no, ya está jubilado, el rabino titular de la sinagoga de Málaga durante casi 50 años. Este hombre, él me contaba que cuando ellos en hebreo estaban leyendo el texto bíblico y aparecía el nombre de Dios, en lugar de leer el tetragramatón o intentar, digamos, sustituirlo por Adonai o el Shaddai o cualquiera, entonces ellos hacían un sonido como gutural que era como un... Entonces estaban leyendo y de pronto paraban y tú ya sabías que ahí iba el nombre de Dios, porque era como una especie de sacrilegio mencionarlo. Era como mencionar el nombre de Dios en vano, ¿no? Entonces, eso es interesante. Bueno, pues la próxima semana, en principio, nos vemos con el capítulo 4.